Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, damos honor, reconocimiento a ti. Te pedimos, Padre eterno, que nos ministres tu palabra, tu verdad nos sea hoy ministrada, Señor, que por favor nos bendigas, Señor, con tu edificación. Te pedimos, Padre eterno, que podamos ser instruidos y ministrados con tus palabras de vida y con ellas, Señor, ser llevados a tu luz y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra y honrar a su Padre que está en los cielos. Bien, este pasaje aquí de Mateo 5 se enmarca dentro de lo que ya iniciamos a estudiar, que es el Sermón del Monte. Hace unos días estuvimos viendo el Sermón del Monte y lo que tiene que ver con las bienaventuranzas. Y dada la magnitud del sermón, ¿sí?, corresponde pues estudiar lo que continúa, lo que el Señor habla en uno de sus más importantes sermones o predicaciones, porque esto no hay que dejarlo de ver como lo que es decir, como una predicación que Cristo nuestro Señor dio a sus discípulos. Lo sabemos porque vale recordar lo que veíamos cuando iniciamos este estudio, que decía: viendo a la multitud, en el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo a la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, esta enseñanza es la predicación de Cristo nuestro Señor a sus discípulos. ¿En qué lugar? En el Sermón del Monte. Hoy ese lugar se llama el Monte de las Bienaventuranzas, en una región cercana a Capernaum, ¿sí? Entonces todo esto pues es importante ponerlo de presente para ubicarnos en qué es lo que nos muestra el Señor. Entonces, en ese contexto, el Señor continúa hablando y toca un tema que es bastante, digamos, desafiante, y es que a los discípulos les dice que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Leamos eso. Versículo 13 dice, Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto tiene una implicación muy práctica, y en la mente de los que le recibían el mensaje era muy práctica, porque como se ha comentado tantas veces, la sal en este contexto tiene que ver con un elemento de preservación para evitar la descomposición de los alimentos, ¿sí? Lo cual pues está cargadísimo de significado a la luz de lo que le dice el Señor a sus discípulos. ¿Qué sabemos? Que en los tiempos de Cristo, previos a Él y un buen tiempo después de Él, seguirían siendo las cosas así. No habían los refrigeradores, ¿sí? Pues la única forma de hacer durar un alimento era usando de sal. Cubrían el alimento de sal,
en la medida justa, por supuesto, y este preservaba de la descomposición, sobre todo cuando se trataba de carnes y de este tipo de cosas, ¿sí? Eh, de tal manera que pues preservaba la descomposición. Es muy fácil, digamos, llegar al entendimiento de lo que Cristo quiso decir. Sus discípulos son esa sal que la tierra necesita para no dejarse caer, digamos, o no entrar en total descomposición. Si no hubieran los discípulos, el mundo no tendría nada que resistir a esa descomposición moral, espiritual, descomposición en todos los sentidos que se observa. ¿Estamos de acuerdo? Si no existieran los discípulos. Pero en cambio, los discípulos son ese grupo de gente que en medio de la tierra conserva una condición moral y su influencia es en esa dirección. Esto es importante de decir porque hay que discernir que el mundo y el siglo en el que vivimos está en un alto grado de descomposición, algunas sociedades más que otras. ¿Sí? Curiosamente, mire qué detalle tan interesante, hay lugares del mundo donde la descomposición es muy alta, ¿sí? Y esto se nota en que las leyes, la sociedad abraza y acepta pecados, desórdenes, excesos y desequilibrios muy fuertes. Por ejemplo, voy a poner algunos casos donde esto se presenta. Matrimonio igualitario. Esto, por ejemplo, es pues algo por las cuales algunas sociedades están todavía en debate, pero hay otras sociedades que lo han aceptado, digámoslo así. Y lo que admiten es que pues se autorice el matrimonio homosexual, básicamente, eso, ¿sí? Luego entonces viene una segunda área de debate, digámoslo así, donde se dice, bueno, está bien, se deben tener lo que se llama estado civil de matrimonio, ¿sí? Eso es una. Lo otro es, ¿pueden o no adoptar? Porque pues obviamente reproducirse esas parejas no pueden, ¿no? Por las vías de lo natural, digámoslo así. Entonces luego viene ese otro debate, si pueden o no criar hijos, adoptar hijos y criarlos. En algunas sociedades ese debate ya se superó, cayendo desgraciadamente hacia el lado de que todo eso se puede, y entonces es legal. Entonces es una descomposición, porque no es según el orden natural de Dios y mucho menos moral. O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Curiosamente, algunas sociedades no se quedan ahí, avanzan mucho más en la descomposición, ¿sí? Y pues se establece en esas sociedades una condición que obviamente no hace sino traer el salario de su maldad, digámoslo así, el salario de sus pecados, que es el desamparo de Dios, bueno, y muchas otras cosas. Entonces vamos a ver sociedades que están más descompuestas que otras, pero en general el cristiano tendrá que ver la realidad de que la sociedad en términos generales está descompuesta, ¿sí? Hay unos grados de descomposición altos y alarmantes que son, por ejemplo, los días de Noé y los días de Lot. ¿Sí? Usted lo va a ver en la escritura bajo ese señalamiento, digamos. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo lo indica, o sea, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Digamos que la sociedad se dirige hacia ese lugar, hacia ese punto de descomposición
alarmante, donde el pecado es paisaje, digámoslo así, está normalizado la rebeldía, por ejemplo, está normalizado y muchas otras cosas. Hay sociedades, por ejemplo, y líderes que normalizan el vandalismo, normalizan pues, el caos, la anarquía, todo eso lo vemos. El cristiano no debe ser una persona desorientada, ¿sí? Es decir, porque si está desorientada, pues mucho menos será, o sea, mucho menos será sal y mucho menos será luz. O sea, digamos que se exige que el discípulo de Cristo sea diferente, entienda las cosas, ¿sí? Es interesante porque por eso es que se ha planteado en algunos casos personas que hacen lo que se llama la batalla cultural. Esta batalla cultural es como resistir, ¿sí?, la degradación o la descomposición social. ¿Cómo? Se resiste, obviamente, con una posición pacífica y una posición de argumentos, ¿sí? Y en este sentido se han levantado voces muy, digamos, notables que desde el cristianismo hacen lo que se llama una batalla cultural y Dios los ha usado en ese sentido, en cierta medida. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Charlie Kirk, que ese sí es abiertamente, digamos, ese sí era pues un caso de una persona abiertamente cristiana, evangélica, protestante, porque eso también hay que decirlo, que hace ese tipo de tareas. Pero el cristiano, el discípulo de Cristo, tendrá que ser sal en su contexto y tendrá que ser luz en su contexto, en su lugar, en su área de influencia. De pronto no sea tan grande un área de influencia como de la persona que menciono, pero sí debe ser en alguna medida. Ahora, hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Kirk, por ejemplo, y hay que puntualizar esto, el cristianismo, la iglesia cristiana, ese rol como tal no lo tiene en el primer siglo. ¿Sí? ¿Qué rol? Es decir, qué sé yo, hacer una batalla cultural sin, digamos, más inclinado hacia el ámbito político ideológico que hacia el ámbito ministerial evangélico. Y voy a explicarme en este sentido por qué nosotros debemos tener cuidado con ese perfil, digámoslo así, o entender nuestra profesión de fe bajo ese prisma, digámoslo así, de estos perfiles que se levantan. Y es que si usted analiza, por ejemplo, mucho de lo que Kirk decía, todo era verdad, estaba rechazando políticas migratorias excesivas, por ejemplo, estaba rechazando, por ejemplo, el aborto, estaba rechazando, por ejemplo, esto del el matrimonio igualitario y otras muchas cosas. Pero digamos que su argumento basculaba mayoritariamente sobre lo político, obviamente sirviéndose de los principios de fe y principios cristianos, lo cual no diré que está mal, hay perfiles de perfiles, hay gente con ese perfil y si vamos a ser francos, Dios le dio un uso, supongo, a eso, ¿sí? Pero uno no ve ese perfil en el primer siglo, ¿sí? Sino que él, en la predicación de los primeros cristianos, y hay que hablar, por ejemplo, en este caso del apóstol Pablo y de los discípulos del Señor que anduvieron con él, Pedro, Andrés, todos ellos, el apóstol Juan, caían mayoritariamente hacia el lado de que este mundo no lo vamos a salvar desde una resistencia política, digámoslo así, sino que este mundo, en este mundo, la única expectativa es
resistir la degradación, pero no tanto por el debate de argumentos, sino por la conversión de nuevos fieles, de nuevas personas a la verdad del Evangelio de Cristo, que es diferente. En ese caso, si lográramos, por ejemplo, nosotros, que no lo somos, ser mayoría, ¿sí?, la sal estaría soltando sus efectos, digamos, en la sociedad. Y de hecho, en algunos casos se ha visto que eso es así, es decir, cuando el pueblo evangélico protestante es mayoría o se acerca a ser un grupo de alta, digamos, representación eh, poblacional, digámoslo así, se logran resultados increíbles. Por ejemplo, con el voto se logra más que a veces con el debate, ¿estamos de acuerdo? Porque el voto es de mayorías, el voto es de donde la cantidad importa, en el voto la cantidad importa, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, hay que entender que nosotros no debemos, digamos, tener esta idea de la batalla cultural como para salvar este mundo, porque también hay un sentir en ese, de así lo vemos, ¿sí? De gente que no es profesante de la fe cristiana o militante o discípulo de Cristo, pero que hace batalla cultural. Porque, hombre, hay que decir que, es decir, los principios de la palabra de Dios y los principios morales no tiene que ser un faro espiritual para una persona darse cuenta de que son convenientes a la sociedad, ¿sí? No tiene que ser eso, ¿sí? De hecho, hay personas que pueden incluso estar en algún grado de tinieblas y, pues, eh, ver ese potencial en los principios que son los principios morales que preservan a la sociedad, que son los principios cristianos. ¿Sí? Bien. De todos modos, habrá que decir en cada caso qué se observa, es decir, por ejemplo, nombre y apellido de la persona y qué tan cerca está del reino, o si en efecto está dentro del reino, porque hay gente que no va a estar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hoy se levantan muchos empoderadores, opinadores y voces que hablan rasguñando algo de la Biblia, rasguñando algo de las escrituras, de la moralidad de las escrituras, pero lo ponen al servicio del impío. No hablan del arrepentimiento, por ejemplo. Y si vamos a ser estrictos, como se debe, uno no ve a los primeros cristianos haciendo esa labor, empoderando a la gente, que alcanza tu potencial, que hay muchos y muy encumbrados, ¿sí? A mí se me viene un nombre en este momento y lo diré, es Daniel Javif, ¿sí? Uno escucha cuando le aparece contenido de él y es una persona que, digamos, habla de resiliencia, de disciplina, de una mentalidad, digamos, vencedora, de un perfil de persona que no se deja milanar, de una persona que, digamos, corrige lo que está mal, los vicios, pero para lograr, digamos, un pretendido éxito humanista. Y de vez en cuando se habla de Jesús, de vez en cuando se habla, pero nunca se habla del arrepentimiento, nunca. Del arrepentimiento que se necesita para salvación, hay que señalarlo. Porque pues obviamente ahí pueden decir, no, que lo que estás haciendo no está bien, cambia tu manera de pensar, cambia para que logres y para que no salgas de ese hoyo de ansiedad, de qué sé yo, de tristeza, de victimización, cambia, impacta y todo eso. Y entonces se tiende a confundir esto. Sí, no. Uno no ve a nadie, ni siquiera al Señor Jesús, hablando en ese sentido, no. Hablan, y ojo, hay que decir que estas voces son muy cotizadas, es decir, prácticamente, por ejemplo, la persona de la que les hablo,
puede llenar un coliseo sin ningún problema, ¿sí? Es decir, que la gente hasta cierto punto tiene un hambre de eso y pues busca y haya útiles esas palabras. Pero que, ¿para qué? Para solucionar sus dramas, para todo eso. Y ese no es el oficio de la sal, hay que decirlo. No es el oficio de la sal. Y usted dirá, pero usted no tiene autoridad para hablar de una persona tan pesada. Yo tengo autoridad sobre los que Dios me ha dado autoridad. ¿Sí? Y si a usted no le parece esto, yo estoy preparado para eso, para que a usted no le parezca. ¿Sí? Esa es la verdad. Es decir, yo tengo que hablar lo que la Biblia me da base para hablar. ¿Sí? Entonces, hay que entender eso, porque el hecho de que sean multitudes no significa que estén en lo correcto. Vamos a ver cuántas de esas multitudes son salvas, creen en Cristo, ¿sí? Se perciben a sí mismos pecadores y reciben por la fe que es en Cristo el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Vamos a ver cuántas. Le aseguro que uy, es casi se puede decir que es nulo. Ahí no se está predicando el Evangelio. Entonces es muy diferente ser sal por predicar el Evangelio, ¿sí? Por hacer esa obra, digámoslo así, que en algunos momentos nos pondrá en una posición de batallar culturalmente, en algunos momentos. Por ejemplo, en algunos momentos nos pone en batalla cultural cuando nosotros votamos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, ese es un momento para demostrar el asunto. ¿Sí? Ese es un momento. En algunos momentos nos pondrá en batalla cultural, por ejemplo, cuando nosotros eh, no participamos de las obras de las tinieblas. En su caso nos viene muy justo lo que vivimos ahora al finalizar octubre, Halloween, Día de Muertos, todo eso que es en noviembre, todo eso, ¿sí? Es decir, cuando uno tenga que hablar, por ejemplo, uno tiene que hablar en un contexto, uno puede hacer esa batalla cultural, digámoslo así, pero no puede ser desconectada del llamado al arrepentimiento y de creer en la obra salvífica de Cristo. No puede ser, ¿sí? De hecho, la sal pierde su sabor cuando no se predica ni con el testimonio ni con pues, las palabras. ¿Sí? Entonces, en eso nosotros tenemos que tener equilibrio, cuidado y observación. Con todo, las formas en las que uno tendrá que ser sal no eliminan, ¿sí?, el hecho de que tengamos que ser sal y que tengamos que ser luz. ¿Sí? En algunos casos se ve gente que tiene esta visibilidad, que le habla a políticos, que le habla, qué sé yo, a estudiantes, que le habla a grupos grandes de personas y que hacen esta batalla y que exaltan el nombre de Jesús. Son contados, ¿sí? Y mire que la sociedad, por ejemplo, una sociedad corrupta y degradada va por la cabeza de ellos. Ustedes vieron, por ejemplo, el caso de Kirk, que apenas le dieron el tiro, ya había gente celebrando. Y a pesar de que se habla de muchas conspiraciones y cosas acerca de Kirk y todo esto, lo cierto es que la masa de gente estaba dividida entre quienes celebraron su muerte y quienes lamentaron su muerte. ¿Sí? Y eso nos muestra que contra los principios que él pregonaba, de que pretendían, digamos, proteger desde un ámbito de Estado la descomposición social, pues están muy polarizados, ¿estamos de acuerdo? Ahí se pronunciaban actores, por ejemplo, y algunos decían que lamentaban la muerte, pero que las ideas de él le parecían aberrantes. Una actriz de mucho prestigio hizo ese comentario. En otro caso, algunos decían que se levantaron contra sus ideas porque las ideas de él eran las correctas, lo que la Biblia enseña y todo eso.
unos casos así. Vemos la polarización. ¿Estamos de acuerdo? Significa que es una sociedad, digámoslo así, una sociedad, eh, podríamos decir, mayoritariamente descompuesta, donde hay algunos elementos que conservan la visión de hogar de Dios, todo eso, el estilo de vida de Dios, todo eso, el valor de la iglesia, el valor del evangelio, de todo eso. Pero esto es importante que nosotros lo sepamos porque, o sea, yo, ¿qué siento cuando leo esto? Que nosotros tenemos una responsabilidad asignada por Dios toda vez que nosotros mismos nos percibimos como sus discípulos. En algún caso, somos claramente llamados a hacerlo, es decir, ha ocurrido la metanoia, ha ocurrido el arrepentimiento, todo eso, lo somos. ¿Cómo vamos a hacer esa sal? Y en efecto, ¿vale la pena hacer esa sal? ¿Sí? Son preguntas que uno puede hacerse. ¿Qué significa ser sal? ¿Sí? Y entonces ahí es donde esta palabra tiene sentido, porque si yo no soy diferente de los mundanos de mi universidad, por ejemplo, y hago lo que ellos hacen, y pienso como ellos piensan, y voto por quienes ellos votan, ¿sí? Y vivo como ellos viven, es decir, por ejemplo, una forma en la que ellos viven es en la promiscuidad sexual, una forma en la que ellos viven, por ejemplo, es en el no contraer el matrimonio. Ya estuvimos viendo en su día todo eso que tiene que ver con el matrimonio. Entonces no somos diferentes. Y si dice que es cristiano y todo, pues es insípido, no ejerce ningún contrapeso, ¿sí? Nada. Y es, por ejemplo, y hay que decirlo, es mal estudiante. Porque hay gente que, por ejemplo, es mal estudiante porque son malos elementos. Hay otros que no son malos estudiantes, de pronto están limitados en alguna capacidad para destacarse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es diferente. Pero de eso a ser un mal estudiante, es decir, al que hace una mala, qué sé yo, o sea, es decir, se porta mal y no rinde, esto está mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cualquier caso, la sal está completamente ejerciendo su función cuando predica con testimonio y con palabras. Ahí, ¿estamos de acuerdo? Ahí predica. Predica con testimonio y con palabras. Allí, en cada lugar, en cada espacio. Un hogar, por ejemplo, disciplinado, no perfecto, atención a esto. Un hogar bien constituido en el temor de Dios es sal en medio de la sociedad. ¿Sí me entienden? Es sal. Y así en términos generales. Pero vuelvo e insisto, nuestra sal, o si nosotros somos sal, preservamos la descomposición, la degradación de la sociedad, predicando el Evangelio, viviendo una vida que cuide mucho las obras, porque aquí lo dice, mire cómo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿sí? Para que vean vuestras buenas obras. Entonces, las buenas obras son observadas por las demás personas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, somos justos en el pago de nuestros salarios, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tememos a Dios y no somos aquellos con los que los chismosos pueden contar para chismosear o murmurar, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de percibir lo que está bien y lo que está mal. El tema no es que nosotros nos portemos bien porque somos buenos, no.
El tema es que nos portamos mejor porque tenemos luz para discernir. Somos luz, hay una luz dentro de nosotros. Es diferente, ¿estamos de acuerdo? De hecho, el Evangelio nos viene a enseñar que no hay hombre que no peque, que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros ya tenemos unos frutos que demuestran que somos pecadores, ¿sí? Pero la luz de Cristo deriva o da una consecuencia que es las buenas obras, ¿sí? La edificación da ese fruto. Es decir, no es justo pensar que, dice, yo soy cristiano y te roba, ¿sí? Para sospechar, ¿sí? Para sospechar, para analizar, digamos, por lo menos. Uno no debe descartar porque uno no sabe, digamos, hay cosas de cosas y casos de casos, pero en términos generales, digamos, de una persona que está alumbrada por la palabra, que está en el discipulado con Cristo, no se espera que te robe, no se espera que murmure, no se espera que te defraude, no se espera que te haga daño, ¿sí? No se espera eso. No se espera que sea el empleado problema. No se espera que sea el empleado ladrón. No se espera que sea el empleado, digamos, rebelde. No se espera, ¿sí? No se espera que sea el matricida o el parricida, obviamente, ¿sí? Es decir, que mate a mamá o a papá, ¿sí? Es más, no se espera ni siquiera que sea el que deshonra a sus padres. Por la luz, ¿estamos de acuerdo? Del cristiano no se espera, del cristiano no se espera que sea una mula, por ejemplo. Y hay que decirlo porque yo les comento un caso. Yo tuve un caso eh, muy interesante, ¿no? Y fue que un muchacho se convirtió hace un tiempo en alguna de las iglesias que pastoreé. Y es curioso porque ese muchacho era compañero mío del colegio. Y se convirtió en esa iglesia. Eso fue hace más de, qué sé, eso fue en el 2008, imagínense eso. Eso fue hace mucho tiempo. Y pues yo digo se convirtió. ¿Por qué? Porque se pegó una entusiasmada con el Señor, se comenzó a consagrar y asistía a la iglesia. Y los padres de él me dijeron, o sea, esto es algo increíble de que ocurra, porque ha sido un opositor, digamos, ha sido una persona que ha mirado con desprecio todo esto, y bueno, y supuestamente se convirtió. Pero luego avanzaron las cosas, yo salí del pastoreo de esa iglesia, yo no seguí allí, o sea, me cambiaron a otra y le perdí el rastro, digámoslo así, o sea, dejé de prestarle atención, pero lo veía de vez en cuando en la iglesia. Más adelante, él fue sorprendido cometiendo un delito. Y no voy a entrar más en detalles porque obviamente, como sabemos, el mundo es un pañuelo y más de uno podría llegar a identificar de quién hablo. Lo cogieron en un delito. Tuvo proceso penal, hizo su proceso, pagó su condena, obviamente con todos los elementos que se puede pensar que hay ahí. Yo ya no era su pastor en ese momento, o sea que le perdí totalmente la pisada al asunto. Pero lo cierto es que, hombre, ese es, uno se pone a pensar, ese es el cristiano que dice haberse convertido y haberse apartado de las obras malas, ¿sí? Pues para sorpresa, entró en su proceso penal y después de que salió del proceso penal, nunca más volvió a la iglesia, nunca más, ¿sí? Se reformó
posiblemente, es decir, ya no va a ser ese mismo torcido, ya no va a ser, pero no hay luz en él, porque una persona que deja de congregarse, una persona que deja su vocación ministerial, deja la importancia del llamado de ser discípulo de Cristo, es porque nunca fue salvo. ¿Qué le pasó? Alguno preguntará por qué. Se entusiasmó, pensó que era, pues no sé, vio un potencial de desarrollo para su vida. Por eso es que el Evangelio no se debe confundir con que te empodero, tú vas a lograr, tú vas a hacer esto, tú vas a... No, esto es un tema de responsabilidad y es un tema de forma de pensar que cambia. Por eso, mire, dice, hay un pasaje que me viene a la mente y vamos a buscarlo. Vamos a ver si lo encuentro, ya no robe más. El que dice, el que hurtaba ya no hurte más, o el que robaba ya no robe más. Sí, más bien trabaje con sus manos. Vamos a ver. Si alguien lo encuentra antes, sí. Yo ya lo encontré aquí. Efesios 4:28. En Efesios 4:28, mire cómo habla el apóstol Pablo, ¿sí? Uy, esto es poderoso, hermano, desde Efesios 4:22 en adelante. Mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, la Biblia es poderosa, hermano. Que yo la vengo estudiando años y cada vez, o sea, se da uno cuenta el servicio de Dios a la humanidad con estas verdades. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, bueno, y renovaos en el espíritu y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí? Hay que hablar verdad. Mayoritariamente, escoger. Por ejemplo, a uno le vienen con un chisme. Le dicen, mira que esto... Uno tiene que decir, por ejemplo, tiene que decir, pero fíjate que se ha esforzado o sea, hay que decir lo que es la verdad. ¿Sí? Las cosas no fueron así, por ejemplo, uno tiene que decirle a la gente, las cosas no fueron así, como se están comentando de tal persona. No, pasó esto y pasó esto. ¿Sí? Esto es por qué, por la luz. Esto no te va a salvar, porque tú ya pecaste y sigues pecando en otras formas. Pero es una consecuencia. O sea, yo no puedo ser sal si yo me uno a la cadena productiva del chisme, por ejemplo. Sí, esa es una buena forma de explicar. Mira, entonces dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, bueno, está bien, hay cosas que nos sacan la piedra, pero no pequéis. Y esa sí que es difícil. Porque a veces la consecuencia de la ira en su error y en su debilidad es el pecado. Sí, es la ofensa, es el daño y muchas más cosas. Hasta la muerte, hasta el homicidio se llega por ira, es decir, hasta ese punto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay que tramitar la ira, ¿no? Para que no nos acostemos iracundos, enojados. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, ¿sí? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y estas cosas son importantes, porque si no, no somos sal, ¿sí? Por ejemplo, si usted es un profesional del derecho, usted tiene que ser derecho, ¿sí? Porque a veces uno ve en ese ámbito, los más torcidos son los del derecho, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, usted tiene que ser derecho, ¿sí?
A mí me gusta, por ejemplo, hablarle a la gente claro cuando voy a hacer alguna contratación con alguien. Decir, dígame cuánto cuesta. No, no, que luego vemos. No, no, dígame cuánto cuesta. ¿Sí? No, que vamos a mirar. No, dígame cuánto cuesta. ¿Sí? Yo voy firme en eso. A veces las cosas no salen bien por muchas razones, pero eso no significa que pues esté, digamos, uno dejando de cumplir una parte de responsabilidad. Tiene que tratar. Yo, por ejemplo, a alguien le dije, ¿usted cuánto va a cobrar por eso? Eso le voy a pagar por lo que usted me... ¿Sí? Eso es lo que me parece justo. De ahí, lo demás, se puede ir conversando, digámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? Pero toca, o sea, ¿por qué? Porque yo no puedo, o sea, si tengo la luz de Cristo y la sal de Cristo, yo no puedo ser aquel que defrauda, deja haciendo daño. No puedo ser el papá, por favor, que toca perseguir para que pase la cuota de alimentos. No, eso no. O sea, y es algo sencillo, ¿sí? Pero hay que hacerlo desde un sentir de la luz de Cristo cuando se tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dice, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese también es una buena obra que tiene que verse en nosotros. En algún momento, en ciertos momentos, tendremos la oportunidad de compartir lo que nosotros tenemos, la abundancia de la cual nosotros tenemos, ¿sí? Por el temor a Cristo, por la verdad de Cristo y todo eso. No porque somos altruistas y no, esto no es, o sea, no hay que confundir. La sal no funciona así. Ahora, y vuelvo y repito, y la sal no va a ser, y la luz no van a ser solamente buenas obras porque quieren hacerse un paraíso aquí en la tierra, no, es porque están predicando con sus obras. Bien, a fin de dar gracia a los oyentes. Ah, bueno, pero me saltó un pedazo con el que compadece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Digamos que lo ha dicho todo el apóstol Pablo ahí. Y luego continúa, ser imitadores de Dios como hijos amados, andad como hijos de luz. Vamos a orar.